Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí cautivada por este día tan lindo, por este sol tan resplandeciente. Mi ciudad, mi tierra natal, la tierra que me vio nacer, mi Medellín del alma. Bueno, he sido muy reiterativa, pero cómo no avisarles a ustedes que próximamente nuestra ciudad se vestirá de fiesta y llegará la primavera, la Feria de las Flores, de manera que qué gran motivo para que de pronto el que no conozca a Medellín y tenga plan familiar de pronto de venirse con su familia y antes conocer, porque hay muchos lugares acá típicos en nuestra ciudad, de pronto para que conozcan el pueblito paisa, el Cerro Nutivar, en fin, aquí hay muchos lugares, el Cerro El Volador, en fin, o pueden ir al Cerro de las Tres Cruces, en fin, aquí hay mucho lugar y sitios para conocer y pueblos preciosos como puede ser Guatapé y antes van y conocen la Piedra del Peñol, en fin, acá hay mucho lugar y tenemos unas costumbres típicas características como es el sancocho, la bandeja paisa, de manera que esta invitación la hago desde el amor y desde la cautivación. Muy bien, he venido trabajando un tema demasiado interesante, donde qué tristeza, la violencia llega a un término que no es solamente en el contexto social, sino a nivel familiar y en lo que está quedando nuestras familias. Inclusive empleo una analogía a través de un papel donde yo lo destruyo y es lo que voy a hacer a continuación. Cogeré un papel y lo voy a destruir, porque esto es bueno uno como ver cómo es la realidad. Voy a destruir este papel que tengo acá, ¿sí? Si algo hubo, era una hoja de este cuaderno. Miren en lo que quedó. Es decir, cuando yo hago un daño, y muchas veces en los hogares ya hay daños, ya hay situaciones caóticas, ¿sí? Que de alguna otra manera van a crear una barrera. Entonces, ¿cómo voy a tratar donde hubo algo, así como esta simple hoja? Acá ya no hay nada. ¿Por qué? Porque todo es una totalidad. Es como en el ser. Hay mente, cuerpo y espíritu. Todo va ligado. O sea, yo no puedo separar mi parte mental del cuerpo y del espíritu. Y si algo pasa, volviendo al ejemplo de que aquí esto era una hoja, ¿sí? Y ya les mostré, porque la saqué de este cuaderno, donde hubo algo, ya no hay nada. Y eso está pasando en los hogares. ¿Qué pasa? Ante un ambiente tan caótico, cada miembro generalmente lo que hace, apague y vámonos, y esto ya es un caos. De manera que no solamente la violencia sea en diferentes grupos sociales, llámese el grupo laboral, grupo académico, si pertenezco de pronto a un grupo artístico, en fin, a un grupo comunitario, pero ya hay un desorden entre las partes y no hay un trabajo en equipo porque todo es una totalidad, ¿sí? Porque los esfuerzos deben estar dirigidos no a metas individuales, sino metas colectivas. Entonces, acá es muy importante de mirar cómo puedo oxigenar a mi familia, qué hacer para que de pronto ya no los miembros vayan a trabajar como islas individualmente y ya no haya un trabajo dirigido hacia un bien común, hacia una política. Qué tristeza. De manera que a continuación
voy a presentarles a ustedes unos tips, es decir, como unas píldoras, y van a ser 5 tips que de alguna u otra manera, si las ponemos en práctica, la cuestión es tratar de recuperar la armonía familiar, porque puede ser que ya tu familia esté tan mal, esté en un grado ya donde ya se está perdiendo una sana convivencia porque ya no hay unas normas. Entonces voy a hablar sobre esas pildoritas, sobre esos tips y son 5 en particular. Hay que favorecer un clima de comunicación donde manejemos una buena comunicación verbal, ¿sí? Donde seamos muy claros frente a la transmisión de las ideas y en donde en realidad exista una escucha. Por ahí hice un short que vi que gustó mucho porque yo me voy mucho a las fuentes estadísticas, donde yo hice alusión al oído, inclusive lo hice con el oído y con la visión, pero acá estoy hablando de lo que tiene que ver la comunicación. Hay que activar el oído, hay que escuchar, porque uno generalmente escucha, perdón, uno generalmente oye, mas no escucha. Entonces, de manera que cuando hay una escucha, hay una reciprocidad. Es decir, cada uno se pone en el lugar del otro porque hay una empatía. Entonces, es muy importante que exista un clima que favorezca una buena comunicación. Pero resulta que también se puede dar otra comunicación y es la comunicación no verbal que se basa en los gestos. Esto también es muy importante que cuando la estemos empleando, en este caso yo estoy hablando desde el contexto familiar, sea acorde, ¿sí? Y seamos muy asertivos frente a ese lenguaje gestual, ¿no? Porque muchas veces de pronto un gesto dice más que 1000 palabras, porque con los gestos yo puedo estar hiriendo a mi familia y se trata de no herirlo de pronto ante una mala cara, ante un enojo, exactamente, o de pronto frente al manoteo de las manos, porque no solamente es mi cara, es que es mi cuerpo el que habla, el que está diciendo, ¿no? Entonces, mucho cuidado también a la expresión frente a las manos, el palmoteo y todo eso. Entonces, de manera que hay que articular y manejar bien lo que es la comunicación. Ser demasiado sincero frente a lo que estamos transmitiendo, ¿cierto? Frente a ese canal de comunicación, donde hay un emisor, pero también un receptor. El emisor, el que emite, debe haber un canal, una manera como se está conduciendo la comunicación y hay un receptor. Entonces, de manera que debemos de ser muy sinceros para evitar así que de pronto ciertas emociones se puedan interponer, como les acabé de decir, y que interfieran a lo que es la razón. O sea, yo tengo que conectar muy bien las palabras al cerebro y esto a su vez genera en nosotros una emoción. Entonces, que haya una coherencia entre lo que yo estoy expresando con mis emociones, pero evitemos emociones fuertes de ira, de rabia, porque no solamente hablamos a través de los labios o en fin, sino que a través también del cuerpo, de las expresiones gestuales, de las manos, en fin, todo el cuerpo es un lenguaje en general. Es muy importante también en segundo lugar, y es que hay que respetarle el tiempo al otro. El tiempo es algo fundamental y ya la otra vez les hice unos apartados a ustedes donde yo hablé sobre los 3 tiempos gramaticales y no solamente fue desde un contexto teórico, sino que yo soy muy práctica, muy vivencial y hago dramas y todo eso. Entonces, de manera que manejemos bien lo que es el aquí y el ahora y tengamos presente que cada uno de los miembros
estará realizando algunas actividades por fuera también del hogar, entonces hay que respetarle el tiempo a cada uno. La cuestión es que exista un tiempo para el diálogo, un tiempo donde exista el amor, donde exista una buena convivencia, donde haya un respeto. Entonces, de manera que frente al tiempo, con el fin de evitar estrés. Entonces, de manera que si estamos trabajando, recordemos, no traigamos tareas del trabajo a la casa, sino que ya cuando lleguemos a la casa y estemos relajados, estemos calmados, en un clima liberador de estrés, dirijámonos hacia los miembros de la familia, pero manejemos un buen diálogo, un buen trato en el momento en que nos estemos dirigiendo, que nos estemos comunicando. Evitemos lo que son las iras y las rabias. Miren el dramatizado que yo ayer hice. Entonces, muy bueno que revisen ese apartado. Fue algo que se puede presentar en un contexto familiar, pero que si bien es importante no actuar de una manera reactiva ni reaccionar con violencia frente a la familia, que fue algo que yo hice con ustedes. Muy bien. Tolerar los gustos diferentes. ¿Qué tal por Dios que todos tuviéramos los mismos gustos? Hay unas personas que tienen diferentes preferencias. A mí me puede gustar el baile, al otro le puede gustar de pronto el canto, al otro le puede gustar de pronto ir a cine, en fin, cada persona tiene unos gustos muy diferentes, hasta para vestirme, o sea, cada quien debe sentirse autónomo. La cuestión es que todos esos esfuerzos vayan dirigidos hacia un trabajo colectivo. Lo que les he dicho, pero viene al caso. La familia se parece a un equipo de fútbol, donde si bien cada uno tiene una función, desde el árbitro, el arquero, el de la defensa, en fin, todos desde el técnico, todos son piezas fundamentales y todo debe llegarse a la totalidad. Volviendo al caso anterior, mire, yo, ¿qué hice? Dañé un orden, una estructura, era una hoja. ¿En qué lo convertí en eso? Y es que sencillamente, cuando no hay amor, cuando no hay respeto, no hay una sana convivencia y hay un clima de violencia, hay un caos, hay una nada. Se llega a la nada y donde finalmente la familia, si hubo familia que hay ahora, se pueden ustedes imaginar. Entonces respetemos los gustos de cada quien, porque debe de existir libertad. Eso sí, trabajemos mancomunadamente, porque somos un equipo, ¿no? Muy bien, hay que mantener el orden en todo el sentido de la palabra. Cada uno tiene su territorio, porque los seres humanos, al igual que las especies animales, somos muy territoriales, ¿sí? Entonces, de manera que eso es algo vital, es mi espacio, pero debo de tratar que mi espacio mantenga un orden. Miren, yo interferí contra un orden. Miren lo que era. ¿Y qué hice? Interferí con un orden. Entonces, hay que manejar un orden. Y un orden también se da a través de las tareas que cada uno debe de cumplir, porque no son tareas individuales, sino al fin de cuentas son tareas colectivas, donde cada quien pone su granito de arena, porque la unión hace la fuerza. Eso es muy importante. Pasar el tiempo en familia, eso es fundamental. Regalémonos tiempo, regalémosle tiempo a la familia. Al fin de cuentas, mi familia es el presente. Y desde el amor yo debo de abrazarla. Es que hay que tratar en lo posible
Si se está perdiendo ya esa convivencia, tenemos que hacer algo, tenemos que unirlos, que haya lazos afectivos, no que exista desunión. Debe de haber un orden, respetar el orden, no destruir el orden, no, hay que tratar de mantener el orden. Entonces, volvamos de cara a la vista a nuestros hogares, retornemos hacia el hogar. No abandonemos nuestros hogares, porque ¿qué pasa? Cada uno puede estar ya actuando de una manera individual, como una isla. La cuestión es que tenemos que volver a vivir esos lazos afectivos. No desestructuremos, no rompamos el orden, mantengamos una posición de equilibrio. Muy bien, recuerden dar like, recuerden seguirme en @LilianaVillegas 3793 o en YouTube 4660. Mil gracias, chao.